Bueno, decía que estamos muy felices de haber llegado a esta instancia que corresponde a una actividad que es de retroalimentación del proceso de consulta pública de la norma de olores para el sector pesquero. Hemos adoptado esta modalidad ya en varias normas dentro de esta administración de poder contar de qué manera nosotros fuimos evaluando las observaciones, las sugerencias que nos han ido llegando en los diferentes procesos de participación ciudadana. En este caso, esta norma no quisimos dejar eso afuera. Les vamos a contar. Nosotros, si ustedes a lo mejor, la idea es que ustedes hayan participado de ese proceso anterior, que fue en el primer trimestre del año pasado. Ustedes dirán, ¿qué pasó en el tiempo desde el año pasado hasta esta fecha? Bueno, de acuerdo al reglamento de normas, nosotros tenemos un proceso de elaboración de anteproyecto, después un proceso de consulta, que como les decía fue el primer trimestre del año pasado, como hasta el mes de mayo, y luego viene la elaboración del proyecto definitivo. La gracia de la elaboración del proyecto definitivo es que se hacen ajustes al anteproyecto y en esos ajustes tratamos de considerar las observaciones recibidas en el proceso de consulta pública. Entonces hoy día, ya una vez que tenemos este proyecto definitivo terminado, queremos contarles de qué manera toda su participación aportó a tener un mejor instrumento. Este instrumento se somete dentro de los próximos días a consideración del Consejo de Ministros, quien cierto debería aprobarlo, y después viene todo el proceso de elaboración de decreto, de ingreso a la Contraloría para su posterior toma de razón y publicación y que esta norma entre en vigencia. Estamos muy contentos, la verdad, con esta norma, que es parte de la estrategia de gestión de olores que tiene la División de Calidad de Aire, en específico el Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, y esta sería la segunda norma que estaríamos sacando en esta administración. La verdad que estamos muy orgullosos de esto. Estamos abordando un tema que es muy sentido por la población, en especial de un territorio eh, que es el territorio de Coronel. Es un compromiso esta norma del proceso de recuperación ambiental, en lo que se denomina PRAS de Coronel, pero no solo aplica a la zona de Coronel, sino que es un beneficio para todo el país, en especial en las zonas donde hay pesqueras, ¿ya? Bueno, la verdad que solamente eso, agradecerles muchísimo que estén participando hoy día. Van a conocer de qué manera va a quedar este proyecto definitivo y obviamente que esperamos, ¿cierto?, que puedan participar en otras instancias, a lo mejor no en el tema de pesquera, sino que en otros procesos que estamos llevando a cabo desde la división. Así que muchas gracias y mucho éxito en la actividad. Muchas gracias, Rocío. Solamente dar algunos saludos que nos dan desde el chat. Rosana Arregada, gerente de sostenibilidad de Pesquera La Portada. Desde Iquique, Rodrigo Vayan López. Mónica Álvarez, encargada de Medio Ambiente Corporativa de Empresa Pesquera Corpesca. Buenos días. Empresa Evi Rowell, gracias por la instancia. Encargado de Medio Ambiente Corpesca también, don Alexander Barrueto. Juan Ricardo Barrientos de Antárquez Casor, Christopher Hobb, Alimentos Marinos S.A., Pesmar de La Serena, bueno, Javier Julio, consultora Alfa Centauri, jefe de proyecto, acuerdo de producción barrio industrial de Coquimbo. Alexander Hernández, empresa Ecolite, Fabiola Johnson, especialista de ambiental, el Centro de Investigación Aplicada Mar Norte, eh, y varias personas más que nos vamos a tratar de dar algunos saludos en ese plan. Ahora le vamos a dejar la palabra a don Sergio Rivas, que nos va a contextualizar un poco desde el punto de vista del proceso, antes de darle la palabra a Daniela. Sergio, tu micrófono en tus manos. Gracias, Germán. Hola a todos y todas. Como decía Germán, yo pertenezco al equipo de ciudadanía, al área de participación ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente. Y el objetivo es contarles un poquito del proceso participativo de la norma de emisión de olores para el sector pesquero. Me confirman que se vea, lo voy a poner en modo presentación ahora, y ustedes me confirman que me escucha y se ve bien. Ya, lo vamos aquí a
¿Se ve o lo tengo cambiado de pantalla? Se ve, pero no se ve en modo presentación Ya, todavía. perfecto. Lo vamos a cambiar porque lo tengo aquí en pantallas exteriores. Dame un minuto. Ya, voy ahora. Ahora sí, debería. Ahí se sigue viendo. Se sigue viendo sin modo presentación. Sí, sí. Déjame cambiarlo porque algo. Dame 30 segundos. Ahora. Ya, ahí sí. Ahí sí. Súper. Sí, había un tema de usuario con mis dos pantallas. Entonces, quería comentarles un poco del contexto y un poco del proceso participativo que tuvo esta norma. Y solo para que nos situemos temporalmente con relación a la norma de olores, contarles que este fue un proceso, como todos los procesos eh, normativos ambientales en la elaboración de instrumentos que lleva el Ministerio del Medio Ambiente, que en términos generales tiene como todas estas etapas, un proceso de anteproyecto, consulta pública, que es un poco el feedback de esta consulta, lo que hoy día nos convoca. Hay después una etapa de proyecto definitivo y también está la etapa en la que se encuentra actualmente, como lo mencionaba Rocío en su introducción. En las próximas semanas va a ser presentado este proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. ¿Ya? Entonces, en términos generales, en ese momento se encuentra actualmente esta norma. Como contexto y como descripción del proceso, contarles que esta consulta pública se inició el 13 de febrero y duró hasta el 10 de mayo del 2023. Y toda consulta pública, para volver ahí a contextualizarlo, se enmarca dentro de uno de los mecanismos de participación ciudadana que están contenidos en la ley 20.500, que es la ley que regula la participación entre el Estado y la ciudadanía, y como principales objetivos tiene la consulta pública, por un lado, definir, difundir el instrumento en consulta y, sobre todo, y uno de los objetivos principales, es recabar, recoger las opiniones y observaciones de la ciudadanía sobre este instrumento en consulta, y que eso fue lo que se hizo entonces, reitero, entre el 13 de febrero y el 10 de mayo del año 2023. Y para eso tuvimos una serie de actividades de participación ciudadana, tanto presenciales y virtuales, que vamos a detallar ahí más adelante. Y el objetivo entonces, como hemos dicho, era recepcionar las observaciones. Y para eso, entonces, durante todo el periodo que estuvo abierta la consulta pública, fuimos recogiendo sus opiniones, sus comentarios, sus observaciones, principalmente a través de nuestro portal de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Ya también se recogieron algunas en estas actividades que tuvimos de manera presencial a través de los formularios de observaciones. Tuvimos ahí un par que nos llegaron por las oficinas de parte de ya sea de nivel central o de cada una de las Ceremi. Así que ese fue un poquito el proceso en el que fuimos tanto difundiendo el instrumento como sobre todo recopilando y recogiendo las observaciones que la ciudadanía tuvo. En términos muy generales, ¿cuáles fueron las actividades que se realizaron durante la consulta pública? Básicamente tuvimos ahí alrededor de 8 actividades.
partimos con un webinar de inicio, ahí que tuvimos la compañía de 175 personas que se conectaron. Eso fue el mes de marzo. Luego estuvimos a fin de ese mes en un seminario en el norte, en la ciudad de Iquique. Nos acompañaron ahí 42 representantes de la ciudadanía. Después estuvimos en el sur, en un taller en Puerto Montt, en un día lluvioso. Ahí tuvimos una actividad tanto expositiva como más participativa y más práctica, con un laboratorio que también nos estuvo presente en la actividad. Después estuvimos con un seminario en Concepción, el mes de abril, y también en la misma región del Biobío estuvimos en un stand en el Mall de Coronel, ¿ya? En donde ahí también tuvimos el apoyo y reiteramos el agradecimiento ahí para los laboratorios que nos pudieron acompañar y que estuvieron presentes en esa actividad. La idea un poco era demostrar a las personas cómo se hacía la medición de olores. Después estuvimos en el taller del CRAS de Coronel. Como lo mencionaba Rocío también en su introducción, este es uno de los... esta norma, digamos, surge a partir de uno de los compromisos del CRAS, así que estuvimos también ahí en el comité de recuperación ambiental y social de Coronel en abril. Tuvimos ahí 26 miembros del comité que nos acompañaron ese día. Luego, a partir de peticiones que recogimos de la ciudadanía, tuvimos un seminario con los laboratorios que se veían afectados de alguna u otra manera por esta norma. Y ahí tuvimos un seminario explicativo con los representantes de los laboratorios. Ese fue un seminario híbrido, se hizo de manera presencial y virtual. Y finalizamos también con un seminario en la Municipalidad de Coronel a petición de la misma municipalidad, que nos solicitó que pudiéramos también hacer una actividad de difusión y explicativa sobre los alcances de esta norma. ¿Ok? Entonces, ese fue un poco el desglose de las actividades. En total, 406 personas tuvimos que participaron en alguna de estas actividades y buscamos, por supuesto, hacerlo lo más representativo posible en las distintas zonas del país. Algunas cifras, algunas estadísticas de estas actividades participativas. Mayoritariamente las personas que participaron, de esos 406 que yo les contaba que nos acompañaron en estas actividades, ya sea híbridas o presenciales, 54% era de género femenino, un 46% se identificó con el género masculino. Y si hacemos un poquito el desglose por sector de las personas que nos acompañaron en cada una de las actividades, tenemos que mayoritariamente representantes del sector público estuvieron en las actividades. Después tenemos un 20% del sector privado. Ahí incluimos a las organizaciones, empresas industriales, productivas. Después, si seguimos con el desglose, tuvimos un 15% representante de la academia o centros de estudios. Tuvimos un 10% de la sociedad civil. Ahí consideramos ONG o algunas otras organizaciones territoriales. Un 7% que lo categorizamos como otros, ya sea ahí de algunos centros culturales, medios de comunicación, etc. Y hay un porcentaje ahí que no logramos identificarlos, ya sea porque cuando se registraron en la asistencia no incorporaron los datos desde qué organización representaba. ¿Ya? Eso es un poquito como un panorama general desde dónde nos acompañaron en las distintas actividades.
Y si vamos a las observaciones recogidas y recibidas durante el proceso participativo, ahí, bueno, después Daniela va a detallar y va a hacer un zoom mucho más específico a las observaciones y sobre todo, por supuesto, desde lo técnico. Pero también sí, los categorizamos desde qué sector se hicieron esas observaciones. Tenemos que la mayoría de las observaciones corresponden a personas jurídicas, ¿ya? Versus, y dentro de esa categorización de personas con categoría jurídica, el 40% es del sector industrial, un 20% son personas naturales, y después, siguiendo con ese desglose de las personas jurídicas, tenemos que un 15% son organizaciones territoriales, entendiéndolo como juntas de vecinos, sindicatos, organizaciones de pescadores, etc. Un 10% de la sociedad civil, ONG, y un 8% de servicios públicos, y ahí también tenemos un porcentaje menor en el que no los pudimos categorizar dentro de estos, algunos, dentro de estos ítems. ¿Ok? Así que eso un poquito queríamos comentarles con respecto a cómo fue este proceso en términos participativos, con algunas cifras y recordándoles cuáles habían sido las actividades que habíamos realizado. Así que, Germán, te devuelvo la palabra y el micrófono para continuar con la actividad. Muchas gracias. Y ahí quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias, Sergio. Antes de darle la palabra a Daniela, eh, te pido que deje de compartir, Sergio. Eh, recordarles que utilicen el banner preguntas y respuestas cuando se vaya desarrollando la exposición de Daniela, que nos va a contar el tema de la norma, cómo quedó y de cómo se abordó el proceso de participación. Daniela, el micrófono es tuyo. Gracias, Germán. Bueno, estoy poniendo mi presentación. Se demora un poquito en compartir. O sea, perdón, en poner modo presentación. Germán, ¿tú ves mi pantalla? Veo tu Está en pantalla, mute, Germán. veo tu Ya, ahora pantalla, sí, ya. ahí se ve. Sí, ya, perfecto. Hola, muy buenos días a todos y todas. Qué bueno que están acá para presentarles esta webinar de retroalimentación de la consulta pública de la norma de emisión para plantas de harina de aceite de pescado y planta de alimento para peces. Bueno, vamos a comenzar indicándoles cuál es el objetivo de la presentación. Primero, presentar la información clave de este proceso regulatorio, comentar los resultados y la puesta en valor de la consulta pública y presentar las mejoras que hubieron en el borrador del proyecto definitivo. Es decir, al final de esta presentación vamos a mostrarles el contenido principal de este borrador. Ahora, el primer concepto que quiero mostrarle es, bueno, y por eso está la fotografía ahí de la Bahía de Coronel, es que esta norma corresponde a un compromiso del Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel. El segundo concepto que quisiera transmitirle es que esta norma protege la salud de la población y mejora su calidad de vida, entendiendo el concepto de salud como el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de una enfermedad. Es así como lo dice la OMS. Y por otra parte, es importante que sepan que los olores y la regulación no están basados en la toxicología, ya que la detección y su molestia se producen a niveles mucho inferiores a los toxicológicos. Respecto a esta normativa, mencionar que corresponde a una norma de emisión. Y como vemos acá en las imágenes, siempre tienen que recordar que esta normativa, la medición del olor, se realiza siempre en la fuente emisora. Aquí gráficamente yo puse una chimenea.
Ahora, si uno quiere saber cuál es el impacto o el olor que le puede llegar al receptor, lo que se hace para la regulación de olor es utilizar una modelación de olor que informa cómo se propaga el olor desde la fuente emisora a las personas. En esta modelación, ¿qué es lo que uno ingresa? Los datos topográficos, meteorología y los datos de la emisión de olores. ¿Qué obtenemos como información? ¿Cuánto olor le llega a las personas? Acá, como ustedes ven, dice por una unidad de olor europea por metro. Esta es la unidad de medida, así como la distancia se mide en metro. Cuando vean estas unidades, quiere decir la unidad de medida del olor. Una unidad de olor quiere decir que las personas perciben este olor, es muy bajito. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese 1 o X valor en unidades de olor? A través de la modelación. Entonces, ese es el tercer concepto que tienen que tener presente a la hora de que lean el proyecto definitivo. ¿Quiénes son los regulados? Bueno, nosotros siempre decimos norma de emisión del sector pesquero, pero en realidad ese es el nombre corto que le decimos porque esta norma aplica a 32 fuentes emisoras que pertenecen 23 a las plantas de harina y aceite de pescado, principalmente ubicadas en la región del Biobío, y a 9 plantas de alimento para peces. Están ubicadas principalmente en la región de los lagos. Cronograma de proceso. Nosotros comenzamos en 2019 a elaborar esta normativa. Contarles que el proceso, bueno, nos tocó pandemia y pospandemia, pero no nos detuvo en su elaboración porque en ese periodo, del 2020 al 2022, nosotros hicimos, bueno, elaboramos el anteproyecto, ejecutamos 4 estudios, hicimos de igual forma reuniones con el comité operativo, que son miembros del organismos del Estado, y el comité operativo ampliado, que no pertenecen a organizaciones del Estado, reunión con el CRAS de Coronel. También mencionar acá que nosotros entrevistamos al 100% de los regulados, es decir, nuestro diagnóstico respecto a este sector y las tecnologías que tienen es bastante robusto, porque la información la obtuvimos directamente de los titulares, adicionalmente a estudios propios del Ministerio del Medio Ambiente. El año 2023, nosotros publicamos el anteproyecto, se realizó la consulta pública y posteriormente se elaboró el proyecto definitivo. Bueno, este año, 2024, hicimos nuestra última reunión de comité operativo, es decir, con profesionales que eran de distintos organismos públicos. Fue la 7ª reunión y así también hicimos la 5ª reunión del comité operativo ampliado. Bueno, luego de esta webinar viene una presentación del proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. A futuro se viene la publicación de este decreto supremo, esperamos que el 2025, pero recordar que posterior a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad debe ingresar a Contraloría para toma de resolución. Y un punto muy importante, todo este proceso, todas las etapas, ustedes las pueden ver en el expediente, que en el link que está ahí, ustedes van a ver ahí actas de todas las reuniones que realizamos, los estudios, si quieren ver los resultados de los estudios, están ahí. Ustedes quieren ver las respuestas de la consulta pública, el documento ya está publicado, está ahí. Ustedes quieren ver qué contiene el proyecto definitivo del cual el Consejo de Ministros va a votar, está ahí. El texto completo está actualizado. Todo lo pueden ver en ese link. Bueno, vamos a los resultados de la consulta pública. ¿Quiénes hicieron observantes? Espero que varios de los que hicieron observaciones estén acá. Bueno, recibimos 96 observaciones de personas jurídicas, 24 observaciones de personas naturales, que eso corresponde al 20%, y 80%, claro, de personas jurídicas. Respecto a la tabla que se muestra ahí de personas jurídicas, bueno, lideraron respecto al número de observaciones 2 laboratorios que miden olores acá en Chile, y también mencionar a la ONG FIMA, que también mandaron bastantes observaciones respecto a este anteproyecto. Mencionar a todas las asociaciones en las cuales forman parte los titulares de estas fuentes que son reguladas, y también recibimos observaciones de bastantes sindicatos y juntas de vecinos.
principalmente de gente que está aquejada por olores. Se recibieron un total de 120 observaciones. Bueno, ahora si nosotros hacemos como un zoom respecto de estas 120 observaciones, ¿dónde se recibieron mayormente observaciones? Bueno, primero se recibieron 35 observaciones generales, es decir, no estaban asociados a un articulado particular. Segundo, muchas observaciones respecto a las prácticas operacionales, que tiene un capítulo el anteproyecto. Y en tercer lugar, podría mencionar todas las observaciones que tienen que ver con el corazón de una normativa, el límite y la verificación de su cumplimiento. Entonces, de todas estas observaciones, nosotros se respondieron y se ponderaron. ¿Cómo? Indicando, ok, se recibieron un 63% de observaciones, se ponderaron como antecedentes, eran manifestaciones, principalmente de desagrado, respecto a la situación orante que estaban viviendo, preguntas y aclaraciones. Hubieron un 18% de estas observaciones que sí fueron factibles de incluir en el proyecto definitivo, un 8% que ya habían sido consideradas dentro del texto y un 13% que no fueron factibles de incluir. Hagamos otro zoom. Veamos, del número de casos de la categoría de antecedentes, manifestaciones, preguntas y aclaraciones, ¿qué es lo que más se recibió? Como vemos acá, fueron observaciones generales, 35. Lidera este ranking porque esto demuestra que la consulta ciudadana fue el reflejo de la situación de la gente de lo que está viviendo. La gente está quejada por olores, se siente molesta por olores, porque estas fuentes realmente están impactando su calidad de vida. Y eso se vio reflejado en la observación. El resto se refieren a aclaraciones respecto a las definiciones, principalmente. Respecto a las que ya han sido consideradas, bueno, se recibieron algunas observaciones que tienen que ver, y las respondimos dentro de la PAC, que si bien nos pidieron que definiéramos algunos conceptos, nosotros consideramos que si bien no estaban ahí especificados, ese concepto sí estaba especificado en otro articulado arriba, la aclaración, por lo tanto no ameritaba considerar que se incluyera esa definición, por ejemplo. O también definiciones que estaban ya dispuestas en las normas técnicas que complementan la implementación de esta normativa. Hagamos el zoom entonces sobre aquellas categorías de observaciones que no fueron factibles de incluir. En este sentido, quiero mencionarles que, bueno, dentro de las principales observaciones se solicitó una reducción de plazo para la exigencia y en este sentido ahí no fue posible hacer una reducción de los plazos porque recordar que esta norma tiene un enfoque tecnológico. Para el cumplimiento del límite, el titular tiene que implementar tecnología de abatimiento de olor. Y en ese sentido, cuando se implementa tecnología, hay que considerar la adquisición e implementación de esta tecnología y eventualmente se tuviera que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. El segundo punto que resalté es que se solicitó reducir el percentil. Eso quiere decir que se solicitó que la normativa fuera más laxa. En ese sentido, no fue posible, en realidad se mantuvo el percentil que estaba en el anteproyecto, porque es un criterio utilizado en las distintas legislaciones internacionales y además porque proporciona una mejor comprensión de la carga máxima de las fuentes emisoras no continuas y que gran parte de estas fuentes emisoras son no continuas. Entonces se mantuvo el percentil 98 que exigía el anteproyecto en el proyecto definitivo. Y también resalto otras observaciones respecto a especificar en el proyecto definitivo algunas aclaraciones o especificaciones que nos solicitaron que quedaran en el texto, pero ahí lo que se respondió es que lo que estamos presentando es un decreto supremo. Entonces, este decreto supremo, futuro decreto supremo, va a ser complementado con otros documentos técnicos para la implementación de la normativa. Y recordarles que hay un articulado en el proyecto definitivo
que dice que los procedimientos y protocolos de medición, verificación y acreditación de esta normativa van a ser establecidos por la SMA. Por lo tanto, este futuro decreto supremo va a contener los límites, va a contener lo principal, pero van a haber ciertas especificaciones que no van a estar contenidas en este documento, pero sí van a estar especificadas en documentos complementarios elaborados por la SMA. Respecto a la última categoría que tiene que ver con aquellas observaciones que sí fueron factibles de incluir y que aportaron a mejoras en el proyecto definitivo, bueno, y los cambios que hay los podemos resumir en lo siguiente. En las definiciones, hubieron 3 cambios en la definición de condición más desfavorable, que recibimos varias consultas al respecto, el impacto delante máximo y el concepto de receptor. También hubieron modificaciones respecto al límite de emisión de olor y plazos. En las prácticas operacionales, recuerden que recibimos varias observaciones al respecto, y un punto en la vigencia. Ya les voy a mencionar cómo quedaron estos. Y otros temas varios, bueno, simplificación del vocabulario. Nos criticaron harto de que usábamos mucho tecnicismo en esta normativa. Entonces ahí recibimos algunas observaciones que nos ayudaron a que el texto fuera más entendible. Espero que lo hayamos logrado. Mejoras en la redacción, mayor precisión de articulados, y bueno, hicimos todo nuestro esfuerzo para que quedara mucho mejor. A ver, veamos entonces cómo se tradujo esas observaciones que sí fueron acogidas en el proyecto definitivo. Bueno, recordar que esta normativa tiene 2 pilares importantes que tienen que ver con el límite de emisión de olor. Ya les decía que tiene un enfoque tecnológico, es decir, que al implementar la tecnología va a haber una disminución de olores, y de prácticas operacionales, es decir, de acciones que puedan aportar a evitar principalmente eventos de olor. Respecto a los límites de emisión de olor, tenemos a las fuentes existentes que deben reducir un 70% de reducción de olor en un plazo de 4 años. Ahora, ese porcentaje se mantuvo y respecto al plazo en el anteproyecto eran 3 años y se amplió a 4 años. Respecto a las fuentes nuevas, lo que se exige es una evaluación de su impacto de olor. Es decir, en estos casos van a tener que hacer una modelación de olor para llegar a una evaluación un impacto delante menor o igual a 3 unidades de olor percentil 98 en un plazo inmediato. Estamos hablando de fuentes nuevas. Ahora bien, se presentó dentro de este diagnóstico algunas fuentes existentes que ya habían implementado tecnología. Entonces, para aquellos casos, deberán acreditar una emisión que permita cumplir un impacto máximo de 5 unidades de olor percentil 98 en un plazo de 4 años. ¿Y esto por qué? Considerando el principio de gradualismo y no regresión. En este caso, nosotros hemos incorporado en el proyecto definitivo un considerando que menciona estos principios. ¿Para qué? Para que en la revisión de la normativa, recordar que las normativas se revisan cada 5 años en el Ministerio del Medio Ambiente, y de esta forma poder, de acuerdo a los antecedentes que se recopilen en la implementación de la normativa, pasar de este valor de 5 a 3 para las fuentes existentes. Veamos un ejemplo práctico del efecto enfoque tecnológico, que es uno de los principios de esta normativa. Tenemos acá una imagen al lado izquierdo sobre el resultado de concentración de olor de una fuente A. No tiene tecnología de olor, o sin tecnología de abatimiento de olor. El año 2018. Lo que nosotros vemos acá, y para aquellos que no están muy entendidos en la materia de olores, lo que vemos en líneas amarillas son isodoras, es decir, hasta dónde llega el impacto de olor hacia la ciudadanía que está cercana a la fuente, que vemos en color azul. El impacto es bastante, ¿cierto? Ahora, el año 2023 vemos que esa pluma de olor se redujo bastante, ¿cierto? Aquí hubo una implementación de tecnología.
lo que hizo que el impacto dorante fuera mucho menor. La pregunta es, pero en realidad, ¿qué hicieron? Sí, implementación de tecnología, pero veámoslo en detalle. Acá lo que hay en el año 2018 son 10 unidades odorantes, es decir, puntos donde se emite a la atmósfera olor. Y resulta que posterior a la implementación de tecnología, en donde quiero recalcar que esto no es solamente la compra de un equipo, esto quiere decir que se debe conducir, captar y tratar las emisiones de olor. Y en este sentido, se redujo el número de unidades emisoras de olor y además, claro, se le implementó tecnología. Entonces, de esta forma se redujo la emisión de olor, que tuvo un efecto claro en el impacto odorífico de la gente que vivía alrededor de esta fuente emisora. Esto quiero que lo recuerden muy bien, porque esto es lo que queremos lograr con la publicación de la normativa. Respecto a las prácticas operacionales, que fue un capítulo muy observado, recibimos no solamente observaciones, sino que antecedentes para hacer cambios en este capítulo. Puse las fotografías de las tecnologías de abatimiento de olor que se utilizan en este sector. Y los cambios que hubieron fue que, bueno, se exigió una medición de la eficiencia de reducción de olor y en el anteproyecto se mencionaba una medición trimestral. Pero resulta que como en algunos casos estas fuentes emisoras no funcionan en forma continua o son estacionales, claro, si fuera trimestral podría haber calzado con algún periodo en que no estaba en funcionamiento. Por lo tanto, correspondía que la medición fuera de manera anual y también se recibieron antecedentes de los proveedores de estas tecnologías que recomendaban que fuera anual. Por lo tanto, se recibieron los antecedentes para hacer esta modificación. Así también, respecto al programa de monitoreo en línea de los parámetros operacionales, y esta medida es súper importante porque nos ayuda a evitar eventos de olor en estas tecnologías. Claro, se había pedido un plazo de 3 meses, pero en la práctica, la verdad es que ameritaba más tiempo por experiencias previas del sector en la implementación de parámetros operacionales en línea. Entonces también se fundamentó bastante bien. Eh, Respecto al tercer punto, se propuso que además de parámetros operacionales, pudiera existir en el futuro alguna tecnología de abatimiento de olor en la cual también podríamos medir gases trazadores de olor. Entonces se dejó esta opción de que se podrá requerir un monitoreo en línea de gases trazadores odorantes. Eso se incorporó. Y por último, informar cuando ocurra una emergencia, y ahí lo puse en negrito porque antes decía contingencia. En realidad se corrigió ese término porque la emergencia es cuando ocurrió un hecho que hizo que hubiera un evento de dolor y que eso repercutiera en que hubiera una molestia de dolor en la ciudadanía y por lo tanto debía ser informada tanto a la Superintendencia de Medio Ambiente como al municipio. Y la vigencia, y aquí hay un cambio porque en el anteproyecto se decía, bueno, la norma entra en vigencia desde la publicación en el diario oficial, pero recuerden que esta normativa va a tener documentos complementarios para su implementación, que son los documentos que elabora la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, correspondía que la vigencia entrara 6 meses desde la publicación en el diario oficial. ¿Y qué va a pasar en esos 6 meses? Que la SMA va a dictar los procedimientos y protocolos para la fiscalización de esta normativa. Bueno, también mencionarles que ustedes saben que en el anteproyecto se presentó un análisis general del impacto económico y social, que sus siglas son AGIES. Quiero mencionarles que respecto a esos valores, bueno, nosotros cuando hacemos los cambios de anteproyecto a proyecto definitivo, volvemos a hacer una actualización de este informe. Entonces, en el expediente electrónico van a poder ver en detalle los resultados de este AGIES y principalmente lo que van a poder ver ahí son los costos de la reducción y emisión de olores que tienen que ver con el costo de la tecnología. Este es como el costo total de toda la normativa.
el reporte y monitoreo de olor, la fiscalización que se realiza por parte del Estado, lo que da un total de 23,6 millones de dólares y beneficios de 27,6 millones de dólares. La normativa mejorará la calidad de vida de aproximadamente 138.000 personas, que son los beneficiados, y se concluye que esta normativa es socialmente recta. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Hay que Invitamos a los demás asistentes. Vamos a ver dos preguntas que hay en el chat que la hizo Fabiola Jacobsen. ¿Qué se entiende por implementación de tecnología? Se entiende por implementación de tecnologías aquellas que te van a permitir abatir olores, llámese biofiltro, un lavador de gases más ozono, un UV ozono, todo lo que tú puedas poner en el ducto, bueno, por ejemplo, una chimenea que no tiene ningún tipo de abatimiento de olor y emite emisiones odorantes, y tú implementas las tecnologías o ejemplos que acabo de dar para reducir y abatir eso. De eso estamos hablando. También otra pregunta, ¿se consideran los sistemas de ascensores como tecnología? En algunas otras normativas nosotros las hemos evaluado y lo hemos considerado. Sin embargo, quiero mencionar que el Decreto Supremo no hace ninguna mención a tipos de tecnología. Es el titular el que debe hacerse responsable de elegir la mejor tecnología para el cumplimiento de los límites. Recordar que con el tiempo estas tecnologías pueden ir variando, modificándose, modernizándose. Entonces, no corresponde que nosotros indiquemos cuál es la mejor tecnología, si va a depender de cada titular. Y segundo punto, porque estas pueden ir actualizándose con el tiempo. Daniela, también hay una pregunta en el chat, pero ¿se considerará neutralización de olores mediante neutralizadores? No sé a qué se refiere como neutralizar. Ya, perfecto. No, yo preferiría que no, los dos términos mencionados no los ubico, honestamente. No Ok. me puedo referir a una tecnología en específico que no la conozco en detalle. Eh, Aquí también hay otra pregunta de Katia Ritter. Se incorporó la norma de concepto de frescura de la pesca que incide directamente en la emisión de fuente, desde la Ay, fuente. sí, gran tema. Sí, bueno, nosotros cuando comenzamos esta normativa, les quiero comentar que uno de los temas que se levantaron es la frescura. Efectivamente, claro, porque sabíamos que las plantas de harina de aceite de pescado pueden recibir pesca artesanal, principalmente que pudiera no estar fresca, ¿cierto? Sin embargo, nuestra posición es que independiente del estado de la pesca, el titular debiera tener las condiciones y la tecnología para tratar esa materia prima. Entonces, el decreto supremo no hace referencia a un límite o exigencia respecto a la frescura, porque entendemos que eso tiene que ver, ellos utilizan distintos estados de frescura y lo utilizan igual como materia prima. Acá lo importante y el mensaje que queremos transmitir es lo que ya indiqué. Independiente de lo que reciban, el titular tiene que hacerse cargo de sus emisiones de olor. Y para eso va a tener que tener la tecnología adecuada para evitar eventos de olor, independiente, como les decía, de lo que ingrese a la planta. Eh, una pregunta también, ¿a qué organismos sectoriales le correspondería la fiscalización de esta normativa? ¿A quién le corresponderá la fiscalización? A la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya. Los invitamos a que hagan más preguntas y también si es que alguien quiera hacer alguna pregunta a micrófono abierto, también está abierto para que marque señalen
levantando la mano, así que no hay ningún problema si es que alguien desea hacer alguna consulta. Ahí, Roxana Regada, consulta la norma, no regula la generación de olor a los medios de transporte. Me imagino que ella se refiere a los medios de transporte o camiones que utilicen este sector para el transporte de los productos. Si es así, la normativa no regula esos puntos emisores de olor. Lo que regula son las instalaciones que están dentro de la instalación propiamente tal. Y por otro lado, también entendiendo que estos medios de transporte debieran tener condiciones para evitar la generación de olor, por ejemplo, ser estancos y estar cubiertos, por supuesto. Entonces, de esa manera, podríamos decir que, claro, se apunta más la normativa a la propia instalación como tal. Otra pregunta de Fabiola Jacobsen. Como ejemplo, en la TEO inicial dio como resultado 100, ¿debo reducir el 70%, es decir, 30 unidades, o debo llegar a 5? 30, es lo que el ejercicio a 30. Si reduce 70, debería emitir 30. Ok. Otra consulta. ¿Existe alguna instancia gubernamental que trabaje con el ministerio o que vaya a apoyar financieramente a las empresas potenciales en el desarrollo de tecnología para el cumplimiento de esta norma, como proyecto Corfo específico o otro? No, directamente nosotros como Ministerio del Medio Ambiente no financiamos el cumplimiento de normativa. Recordar que hay un principio en la ley de bases del medio ambiente, que es el principio que contamina eh, paga, es decir, es el titular el que tiene que hacerse cargo del impacto por olor y para ello es el titular el que tiene que costar estas exigencias. Ahora bien, eso no quita de que pudieran haber alternativas fuera del Ministerio del Medio Ambiente en que pudieran optar a algún recurso, pero desconozco alguno en específico. Ok. Vuelvo a reiterar, si hay más consultas o si hay alguna persona que quiera hablar a micrófono abierto para que levante la mano. Habían algunos que lo hicieron, pero lo retiraron inmediatamente. También hacer un comentario. Este ejercicio de llevarle de vuelta a ustedes cómo se abordó no es no es muy común en el ministerio, se hace muy poco. Así que el trabajo que está presentando Daniela, en lo personal como colega, felicitarla porque tratar de abordar, de decirle a ustedes cómo lo abordamos, qué hicimos con las observaciones, cómo estudiamos y los tomamos en serio, ha sido un mecanismo que generalmente es una práctica que estamos tratando que sea cada vez más recurrente y esta ya la ha tomado de esa manera. Así que ese es un tema que queríamos hacer ese comentario, porque realmente ha sido un buen. Bueno, don Cristian Venegas, eh, puedes reactivar el audio si quieres hacer alguna pregunta, Cristian. ¿Puedes conectarte, Cristian? ¿Cristian? No, no se te escucha. Se te escucha al principio. ¿Cristian? Ya, no, no se te escucha, Cristian. Así que si quieres puedes tener problema con tu micrófono, pero no debería haber ningún problema para poder hablar. Muy bien. Aquí hay una persona, hay una pregunta. ¿Qué consideraciones debe tener la población para realizar una reclamación en caso de molestias odoríferas? Odorífica. Odoríferas, perdón. Bueno, tal como funciona para otro tipo de ámbitos, para realizar la denuncia de olores, tienen que realizarla a través, en este caso, si la SMA es quien fiscaliza esta fuente emisora, se realiza a través de la Superintendencia del Medio Ambiente y para aquello hay una plataforma web en donde hay un formulario y puede realizar
la denuncia de olor. Eso puede gatillar, por supuesto, a un accionar de la entidad fiscalizadora para que vaya a terreno y fiscalice la norma. Oye, también, no sé si Cristian puede hablar. No, no se te escucha más o menos, pero se te escucha a la distancia, Cristian, lamentablemente. Ya, pero lamentablemente no se te escucha. Vamos a darle la palabra a Roxana Regada. Eh, Roxana puede desconectar. No, lamentablemente, Cristian. Y hay otra pregunta, Daniela. ¿Cómo se verificará el cumplimiento a través de mediciones continuas o mediciones discretas? Sí, bueno, primero aclarar que el valor límite se realiza a través de mediciones discretas, es decir, es una medición, una toma de muestra de olor que se realiza en cada una de las unidades emisoras de olor. También mencionar que para eso hay un mercado de medición de olores en Chile, en donde se realizan estos servicios. Respecto a la medición en línea, tiene que ver solamente con aquella medición que se va a realizar a las tecnologías de abatimiento de olor, lo cual tiene otra finalidad, que no es un cumplimiento de límite como el primer punto que mencioné, sino que tiene que ver y que lo que nos interesa es que si implementan tecnología de abatimiento de olor, esta funcione bien. ¿Cómo nos asesoramos de que esto funcione bien? Con parámetros en línea, es decir, que si hay un pic de algún parámetro que se sobrepase, claro, nos podría dar alguna evidencia de que esa tecnología no está funcionando bien. Entonces, para responder a esa pregunta tenemos mediciones discretas, o sea, una medición que se hace una vez al año respecto a olor, pero también tenemos un monitoreo en línea de las tecnologías de abatimiento de olor para evitar eventos. Ya, vamos a intentar ahora con Roxana Regada, que está abierto para que pueda hablar. Roxana, Hola, no sé si me se te escuchan. escucha bastante bien. Ya, perfecto. Hoy, muchas gracias por esta reunión y bueno, me sumo también a a las felicitaciones al Ministerio por cómo se ha llevado este proceso y todo el tema participativo y retroalimentación que hemos recibido de los futuros regulados en cuanto a cómo ha ido evolucionando esta futura norma. Dicho lo anterior, lo que quería consultar es que en el caso del tema de de la denuncia ciudadana que hacía la otra colega, entonces me queda claro que el proceso, o sea, una persona que denuncia que está siendo afectada por un potencial olor molesto que está generando una determinada planta, me imagino que eso abrirá un proceso de investigación por parte de la SMA que se basará después en hacer mediciones sobre datos concretos antes de concluir si en realidad la empresa o no efectivamente está afectando, haciendo un efecto negativo, digamos, sobre la salud de las personas. Ujú. Bueno, tal como funciona en otras normativas ambientales, si la ciudadanía envía denuncias de olor a la Superintendencia del Medio Ambiente, esto gatilla a que la Superintendencia revise los antecedentes de la posible fuente emisora que esté emitiendo olores. En este sentido, la normativa tiene no solamente una exigencia, tiene varias. Ahora, igual quiero mencionar algo que es súper importante, que como esta norma tiene un enfoque tecnológico, la implementación de la tecnología no se va a dar inmediatamente en el año 1. Entonces, posiblemente si alguien se ve aquejado por una fuente emisora y no ve cambios en el año 1, eso responde a que hay un plazo para el cumplimiento de esta exigencia. Entonces, quiero bajar las expectativas ahí y ser súper honesta y sincera de que esto va a tomar un tiempo. Ahora, sin duda que cuando se cumpla ese tiempo, sí vamos a ver las mejoras en la reducción de olor. Y volviendo a la pregunta, hay un protocolo estandarizado de la Superintendencia del Medio Ambiente cuando se reciben las denuncias de olor, como les decía, y eso gatilla un accionar de distintas etapas de la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya, perfecto, me queda claro. Muchas gracias. Muy bien, Roxana. Fabiola Jacobsen,
También te damos a dar la palabra para que si quieres puedes abrir tu micrófono, Fabiola. Hola, ¿cómo están? Bien, se te escucha bien. Perfecto. Daniela, muchas gracias por la presentación. Me queda una sola duda. Me imagino que después todo lo que tenga que ver con la certificación de los laboratorios o de la tecnología o el paso a paso del cumplimiento va a ir por el lado de la superintendencia y sus protocolos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, porque como les decía, bueno, hay un articulado específico en el proyecto definitivo que dice que los procedimientos y protocolos de medición, verificación y acreditación de las exigencias van a estar dadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Es decir, quiero que sepan que además del decreto supremo que vamos a tener publicado en un futuro, vamos a tener documentos complementarios que van a ayudar a la implementación de esta normativa. Perfecto, muchas gracias. Alejandra Hernández, te, ¿abriste tu micrófono? No sé si se escucha. Se escucha bien, Alejandra. Buenas tardes a todos. Daniela, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo se va a llevar a cabo cuando, por ejemplo, haya una denuncia por parte de la ciudadanía en el caso de las pesqueras? A diferencia de otros rubros, están como todas, hay muchas en un mismo sector y muchas veces todas trabajando o produciendo en ciertas fechas. ¿Cómo se va a diferenciar o, entre comillas, culpabilizar a quién fue? Ujú. Sí, es una súper buena pregunta porque la situación es que acá las fuentes emisoras están unas al lado del otro. Ahora, recordar que esta es una norma de emisión, entonces eso tiene una ventaja. ¿Y sabes cuál es? Es que la Superintendencia del Medio Ambiente va a tener en el año 1, gracias al reporte de inicio que exige esta normativa, una caracterización de cada una de las unidades emisoras de olor de cada una de estas fuentes emisoras. Entonces, vamos a saber cuáles tienen tecnología de abatimiento, cuáles no tienen, cuál es la brecha tecnológica que existe en este sector. Eso por una parte referido a emisión. Segundo, va a poder tener acceso a cuáles están operando, cuáles no. Tercero, también podríamos cruzar con datos de meteorología respecto si la pluma de olor, dónde se dirige de cada una de las fuentes emisoras. Y por otra parte, y este es un punto muy relevante, utilizar al ciudadano como sensor de olor. Y yo creo que ahí es un trabajo conjunto que vamos a tener que realizar en la implementación de la normativa porque efectivamente están todas juntas, pero también podríamos complementar la información con lo que el ciudadano dice respecto a lo que huele. Y para eso hay una técnica, o bueno, se dice ciencia ciudadana, que es como cómo el ciudadano recoge olor, o sea, o reporta el olor, perdón, respecto a esto. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en base a la información que va a ser posible gracias a la implementación de esta normativa para llegar al posible responsable. Ya, muchas Hay gracias, Daniela. Muy bien, Alejandra. Hay una pregunta de Nancy Urrutia que está en el link de pregunta. Frente a una denuncia por parte de la ciudadanía que están ubicadas en el mismo sector, como por ejemplo Coronel, ¿cómo se realiza la investigación? ¿Solo se considerará el estado operacional y la tecnología de cada planta? ¿Qué pasará cuando se encuentren todas operando? No, es que la misma pregunta que me hizo Alejandra, la respuesta es la misma. Ahora, también, ahí también ser súper honesta, esta norma es una norma de emisión. Lo que apunta es que aquellas plantas que no han implementado la tecnología aún la implementen. Ahora bien, puede suceder que con o sin tecnología, igual esa planta pueda tener eventos de olor. Entonces, para eso tenemos un set de medidas de prácticas operacionales que ayudan a evitar la emisión de olor. Entonces, se va a hacer todo lo posible que con la recolección de antecedentes que va a tener la SMA, que va a enviar el titular a la SMA, pero que también va a recibir del ciudadano, poder llegar al posible responsable de las emisiones de olor. Mónica Álvarez, ¿tú habías pedido la palabra antes? Sí.
Mónica. Hola, buen día, Daniela. Primero felicitar justamente al sumarme a todas las felicitaciones, ¿no es cierto?, con respecto a la gestión que está haciendo el ministerio, por comunicarnos y poder entender, ¿no es cierto?, cómo fue el análisis que hicieron ustedes para llegar al proyecto definitivo. Mira, mi consulta tiene que ver con el después más que lo que va a ocurrir ahora, porque el ministerio va a habilitar alguna plataforma para que los regulados subamos la información, por ejemplo, de las mediciones discretas que tendremos que hacer una vez al año, los monitoreos en línea, vamos a estar conectados en línea con ustedes, o sea, con la SMA, pero se va a habilitar, se espera habilitar alguna plataforma para subir toda esta información, como por ejemplo el caso, no sé, estoy pensando en un símil de RILES, que es una norma de emisión también y en la cual nosotros reportamos, ¿no es cierto?, mensualmente, o Impuesto Verde, que estamos conectados en línea con la SMA y estamos también reportando. ¿Está pensado por el ministerio habilitar eso? Quizás, no sé, en la ventanilla única, ¿cierto?, en el registro de acción. Sí, gracias, Mónica, por tu pregunta. Bueno, sí, recordar que la implementación va a estar a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto corresponde a esta entidad realizar, disponer de una plataforma. Ahora, en esta normativa, lo que se exige es un reporte de inicio en el año 1. Entonces, esa información tiene que ser reportada a través de, o a la SMA a través de los medios que ésta disponga. Así también los reportes de cumplimiento, que tiene que ver con el cumplimiento de las exigencias. Y todo eso también va a estar dispuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente. Segundo punto importante que quería decirles es que en Chile esto corresponde a la segunda normativa de olores después de la norma de porcino. Y eso les da una ventaja a los titulares del sector pesquero, porque ya existe la primera experiencia respecto a reportabilidad, se podría decir, entre los titulares del sector porcino y la SMA con la entrega de información. Por lo tanto, yo creo que hay ciertos aprendizajes también que se han dado y por supuesto que van a existir los medios para que puedan hacer estos reportes, pero todo ello va a ser a través de la Superintendencia del Medio. Daniela, y disculpa, como tengo el micrófono abierto todavía, hacer una segunda pregunta, si me lo permite. ¿Sí? Con respecto al rol de la Seremi de Salud en relación a esto, ellos continuarán porque hoy día, ¿no es cierto?, somos fiscalizados en términos de olores, ¿no es cierto?, por la Seremi, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos seguirán teniendo competencia sobre la norma, no lo sé, porque la norma va a tener competencia en la SMA para fiscalización. Eso me gustaría un poquito a lo mejor que me pudieses comentar. Sí, sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es que sí, que va a seguir teniendo facultades de fiscalización en estas fuentes emisoras, porque recordar que la Seremi de Salud fiscaliza bajo el Código Sanitario. Es un instrumento legal bastante amplio y muy importante que no va a desaparecer con la implementación de la norma de emisión de olores para el sector pesquero. Entonces, en caso de alguna ocurrencia importante respecto a eventos de olor, también va a ser posible de que la Seremi de Salud se haga presente gracias al Código. Voy a leer la última pregunta para que vayamos cerrando. ¿Existe algún número de denuncias de parte, no sé si está la ley, perdón, de la comunidad que lleven a la empresa denunciada a generar una demanda por parte de la SMA? Perdón, ¿como una denuncia? ¿Cómo? ¿Existe algún número de denuncias de parte de la comunidad Ah, que lleven a la empresa denunciada a generar una demanda por parte de la SMA? a ver, si la comunidad se siente afectada por olores, independiente del número de denuncias, debería la SMA en este caso hacerse presente e iniciar el proceso de fiscalización. Entonces, eh, no sé a qué en lo específico se refiere más allá de lo que acabo de mencionar. A ver, vamos a darle de nuevo la palabra a Katia para
Claro, no, o sea, para quedar en claro, no hay un número de denuncia en específico, o sea, la persona que denuncia, independiente del número de denuncia, la entidad fiscalizadora debería iniciar un proceso de fiscalización. Eso. Ok. Katia, ¿iba a hacer alguna precisión? Sí, hola Daniela. Bueno, primero darte las gracias por la presentación del sector. La pregunta iba más que nada asociada a si va a haber un número de denuncias, porque obviamente que la SMA tiene que contestar cualquier denuncia ciudadana, pero si hay, por ejemplo, 10, 20 denuncias, ¿eso va a significar algún tipo de multa para la empresa o al final no va a importar el número de veces que sea denunciada en términos odorantes? Sí, lo importante acá no es el número de denuncias, sino que cuando la SMA te da por enterada de que hay una molestia de dolor a través de la ciudadanía, la SMA va a iniciar un proceso de fiscalización. Si hay un incumplimiento de las exigencias, se va a iniciar un proceso sancionatorio. Ok. Yo creo que tenemos todavía, pero quiero valorar una última pregunta. ¿En qué condiciones se hará la medición en línea? ¿En qué Eh, condiciones? ¿En qué condiciones se hará la medición en línea? Bueno, esa es una de las preguntas que nos hicieron en las observaciones de la PAC, pero la respuesta es simple y corta. Van a estar en los documentos de la SMA. De hecho, ya existe una, que es una resolución, no me acuerdo qué número tiene, pero ya los interesados en este tema pueden ver lo que ha indicado la SMA sobre las especificaciones de este monitoreo en línea al respecto. Entonces, porque no es primera vez que se hace, o sea, esta normativa en otros instrumentos ya se hace. Por lo tanto, hay información levantada al respecto, así que se puede hacer la consulta ahora y también informar que van a estar los documentos con esas especificaciones que se consultan. Dos preguntas y cerramos. Jorge Oliva dice, los documentos complementarios, reglamentos, procedimientos, protocolos que elabora SMA Sí, serán analizados con el Comité Operativo Ampliado antes de ser norma, antes de ser definitivo, perdón. sí. El rol del comité operativo y el rol del comité operativo ampliado culminan con la elaboración Ya. de este proceso normativo. Ahora bien, sin embargo, eh, es importante la colaboración de los titulares para conocer en detalle temas técnicos que nosotros, tanto el Ministerio como la SMA, desconocemos. Así que sí podría afirmar que va a haber un trabajo colaborativo respecto a la elaboración de estos documentos en caso de que hayan temas técnicos que escapen de nuestro conocimiento. Así que sí va a haber un trabajo colaborativo para la elaboración de estos documentos. Yo diría, Daniela, respondía la mayor parte de las preguntas, casi todas. Yo no sé si tú o Igor quieren cerrar diciendo algún comentario. Yo solamente como parte del ministerio creo que los asistentes se den cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, no es costumbre, tal vez ustedes no se dan cuenta de que nosotros volvamos hacia ustedes para decirles cómo abordamos las observaciones que ustedes hicieron. Y aquí había un trabajo profesional muy bien hecho, serio, y bastante, es una muestra también de respeto hacia ustedes y por lo menos a mí lo personal me hace sentir muy orgulloso pertenecer a este ministerio y de trabajar con Daniela también en ese plano. Así que yo dejaría a ustedes para que cerraran, digamos, y pudieran dar algún cierre a esta reunión. ¿Daniela? Sí, a ver, mencionar ya que se preguntaron harto respecto a los protocolos o documentos complementarios, mencionar que tenemos bueno, el Ministerio del Medio Ambiente ha avanzado bastante en la estrategia para la gestión de olores y no es solamente la elaboración de normas. Estamos realizando acciones complementarias a la elaboración de normativas. Entre ellas, comentarles que desde el año 2010 me parece que ya tenemos la primera norma técnica de medición de olores
Entonces, muchos de los protocolos que va a elaborar la SMA van a estar basados en esas normas técnicas que ya están homologadas a través del INN. Entonces, ya hay información levantada al respecto. Eso por una parte. Y lo segundo, que también me preguntaron sobre las tecnologías, recordar que las tecnologías evaluadas en este proyecto definitivo fueron 4, que fueron las que mencioné: biofiltro, lavador de gases químico, lavador de gases ozono, UV-ozono. Y al respecto de otras tecnologías, no puedo hacer mención ahora porque hay muchas más. Por lo tanto, va a depender de cada caso si va a ser factible o no utilizarla. Y tercero, mencionar que solamente quiero agradecer, porque en realidad llevamos harto tiempo trabajando en esto. No hubiese sido posible sin la retroalimentación de los distintos sectores. Así que, y también dar las gracias solamente por aportar en este proceso normativo. Muy bien, muchas gracias a ti, Daniela, muchas gracias a la división y a tu departamento, y gracias a los asistentes que se quedaron prácticamente toda la reunión. Así que yo creo que damos por terminada la reunión, así que muchas gracias por estar presente hoy día. Así que ha sido una... Rocío, estás ahí. Si quieres cerrar Y no, también. Daniela ya lo dijo todo, solamente volver a agradecer la participación en este cierre, digamos, pero también en todo el proceso, como muy bien lo dijo Daniela. Así que solamente eso, y también reiterar que tenemos todo el ánimo de poder replicar este tipo de iniciativas en otras normas, tal vez no en todas, pero sí en las que nosotros consideramos que tienen un mayor impacto ciudadano. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación.